¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés sintonizando. Bienvenidos a Empresando la Entrevista, un capítulo más. El día de hoy estaremos platicando del tema de nutrición. Estamos empezando año y sin duda el tema de la nutrición, los propósitos de año nuevo, el querer bajar los kilitos que tuvimos de más con el pavo y toda la cena de Navidad y Año Nuevo, pues es algo que tenemos todos en mente. Y nos encontramos en UTSA, en Puebla, grabando con Eduardo Romero Villa. Lalo, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Pues feliz año nuevo para todos. La verdad es que muy contento de estar contigo, muy feliz. Alejandro, un gran amigo mío desde que somos niños. Sí, ahorita iremos platicando un poco más de todo este tema con Lalo. Nos conocemos desde hace más de 30 años y es muy padre el ver cómo una persona que conozco desde niño ha logrado triunfar y es una eminencia en el tema de la nutrición en UTSA, aquí en Puebla. Todas las personas que nos ven de Puebla no duden en venir y no duden en empezar bien el año. Llamen por favor a UTSA, van a estar apareciendo en las redes en un rato más y todos los teléfonos de contacto para poder empezar el año con todo. Eduardo es nutriólogo de profesión, tiene ya igual 20 años de experiencia en tema de nutrición y todo el tema clínico y deportivo y demás, y ahorita vamos a ir ahondando en el tema. Claro. Agradecemos a Bloom Market Company de la decoración que nos dieron el día de hoy, y también agradecemos a Talavería La Flor, que nos dio esta hermosa pieza de talavera que es propia aquí de Puebla. Las personas que nos ven en Estados Unidos, Colombia, España, la talavera es un tema característico de Puebla, y aquí estamos adornando esta entrevista con Lalo de la talavera. Platícanos, Lalo, ¿qué es un nutriólogo? Bueno, Ale, pues fíjate que un nutriólogo es un profesional de la salud que se dedica a hacer como un escaneo del cuerpo humano a través de, tú sabes que los seres humanos necesitamos siempre tener los nutrimentos correctos, ni más ni menos. Es tan malo tener de más como tener de menos. Claro. Y esa administración y ese equilibrio lo llevamos como a buen puerto a través de los nutriólogos, que nos dedicamos a que los órganos y sistemas trabajen de una forma correcta a través de su energía y a través de los nutrimentos, y nosotros somos los encargados, mucho más con bioquímica que con matemáticas, de lograr este gran equilibrio para que tengamos un gran funcionamiento del cuerpo humano y funcione, valga la redundancia, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer, el nutriólogo lo que hace es un escaneo de la persona que llega a la consulta, ve qué tiene, ¿no? Ve cuánto mide, cuánto pesa, qué edad tiene, qué actividad física hace, qué porcentaje de grasa tiene. Y gracias a estas herramientas nosotros podemos hacer como un diagnóstico de la persona que está llegando a la consulta y poderle hacer una propuesta, ¿no? Cuando llega muchas veces a lo mejor sin ni siquiera saber a qué viene. Hay personas que tienen muy claro, ¿no? Yo soy nutriólogo clínico y soy nutriólogo deportivo, y entonces también ya hay personas que vienen muy a ciencia cierta a qué vienen a la consulta, ¿no? A ganar peso muscular, a perder peso graso, a mejorar alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, ácido úrico, colon irritable, problemas de hígado, problemas de corazón, cáncer, páncreas. La verdad es que sí es muy extenso lo que le hace la clínica, y como plus, en mi caso personal, también muy interesado en el tema deportivo. Es padrísimo porque es como los pits de la Fórmula 1, claro, ¿no? Yo veo a atletas de alto rendimiento, y esto logra o hacemos que tenga el mejor funcionamiento corporal, y no solamente con el entrenamiento. O se dice que el 80% del atleta y del cuerpo del atleta, del rendimiento del atleta, proviene de la nutrición y no precisamente del entrenamiento, ¿no? En ese sentido, ya que diste pie al tema, platícanos un poco más qué es este tema de la nutrición para atletas de alto rendimiento. ¿Cómo poder detectarlo? ¿En qué momento acudir contigo? ¿Qué hacer? Un atleta de alto rendimiento es aquel ser humano que entrena más de 2 horas por día diario y que tiene algún objetivo muy claro, ¿no? Puede ser piloto de carreras, de autos, puede ser futbolista, puede ser torero, puede ser maratonista, puede ser triatleta. La verdad es que todos los deportes conllevan de algún tipo de nutrición. Te voy a poner un ejemplo muy claro. No sé, en el atletismo, un corredor de 100 metros debe de ser una persona sumamente fuerte y muy explosiva para su ejercicio. Claro. Entonces necesitamos tenerlo con la mejor masa muscular posible, incluso a veces hasta voluminosa. Se fijan los atletas de explosión de 100, 200 metros planos, son muy fuertes, se ven muy potentes, se ven de pierna muy grande, hasta la pompa se le ve muy así, muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos potencia, salir con todo, y la energía es como de explosión, de duración corta pero muy rápida. En el atleta de alto rendimiento de tiempos prolongados, hablo a lo mejor de un maratonista o un Ironman, por ejemplo, son atletas que debemos de tener en un peso mucho más delgado,
que pueden tener energía de mucha más larga, de desdoble lento, ¿no? Por ejemplo, la glucosa dispara muy rápido y a lo mejor los hidratos de carbono complejos, que ya podemos platicar de eso un poquito más adelante, van a dar energía de larga duración para que el atleta llegue a las horas que necesita de trabajo. La nutrición se mide por hora de trabajo. No se mide porque, te voy a decir un ejemplo, un maratonista de elite puede ser el campeón del mundo, que es Eliud Kipchoge, hace a lo mejor 2 horas 01 en un maratón. Ese es el récord del mundo, ¿no? Okay. Y yo no le voy a calcular el régimen alimentario a un atleta así porque va a ser 42 kilómetros. Lo hago porque va a ser 2 horas de full o de rendimiento full dentro de una competencia. En la misma competencia hay atletas que lo hacen en 3 horas, hay quien lo hacen 4, hay quien lo hacen 5, y entonces dependiendo del tiempo en que va a estar en el trabajo, tienes que calcular la nutrición, la hidratación, los electrolitos y la mayoría de los nutrimentos que van a lograr que este atleta llegue a su objetivo de acuerdo al tiempo que está requiriendo el trabajo. Totalmente, porque interesante. Y en ese sentido, dentro de la nutrición siempre existen muchos mitos, muchos comentarios, muchos tabús. ¿Cuáles consideras que son los principales mitos hablando de nutrición? Híjole, es súper prostituido el tema de la nutrición. Aquí opina la abuelita, la tía, la hermana, la prima, la comadre. Y yo en mi caso personal les llamo los mitos de la abuelita, ¿no? Claro. A lo que principalmente que me encuentro es a romper paradigmas familiares, ¿no? Es que mi abuelita dice que la sandía me cae fría en la noche, ¿no? Y entonces dices, ajá, y te reventaste 10 tacos con piña a las 11 de la noche, ahí sí no pasó nada, ¿no? O sea, la idea es que hay mucho mito que a veces no siquiera son reales y que nosotros los heredamos por generaciones y como nutriólogo los tienes que romper a través de la ciencia y a través de cómo explicarles, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de la sandía fría, una persona que lleva un alimento a su boca y a la hora que lo transita por el esófago, lo va a poner a la temperatura corporal, que son 36 grados. Claro. Entonces, si está frío, si está caliente, como esté, al final va a llegar a 36 grados al estómago. Entonces, tenemos que fijarnos más en la composición corporal, ¿no? En la composición bioquímica de los alimentos y no en la temperatura del alimento, ¿no? Hay muchos mitos a través de esto y a lo que me enfrento es a romper paradigmas familiares. Ahí es el principal problema, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que sobre todo en la cultura mexicana nos ven en Colombia y en Estados Unidos, pero sobre todo en México tenemos mucho esa parte de las creencias y las creencias de ciertos alimentos, ciertos horarios y ciertas cosas que nos pueden generar tal o cual cosa. Y sin duda, pues cada uno de nosotros somos un traje a la medida. Y no lo que te gusta a ti o lo que te cae bien a ti me va a caer bien a mí o me va a funcionar a mí, ¿no? Es algo que yo le hablo mucho a mis pacientes, ¿no? Nosotros tenemos una literatura a donde podemos leer y podemos aprendernos muchas cosas. Por ejemplo, no sé, alimentos inflamatorios, ¿no? Entonces tengo la cola, coliflor, el brócoli, el ajo, el picante, el pimiento, las palomitas, ¿no? Pero hay personas que llegan y dicen, no, Lalo, a mí el pimiento no me cae mal. Entonces, te tienes que ir conociendo. Claro. y a lo mejor yo puedo tener como sí muy a modo la forma de decirle qué es a lo que a la mayoría de las personas les cae mal, pero efectivamente es un traje a la medida de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque tú me estás diciendo en una historia clínica exactamente tus requerimientos y yo te estoy contestando como con alimentos y con combinaciones de alimentos, algo que te puede ayudar. Y hay muchas cosas involucradas, ¿no? Cómo está tu estómago, cómo está tu intestino, cuánta probiota, que la gente la llama flora, que está mal dicho porque yo nunca he visto las flores en el intestino. La probiota intestinal son aquellos animalitos que nos ayudan a la digestión, que vamos a consumir, si los alimentos tienen fibra, si no tienen fibra, si tienen fibra soluble o insoluble, que ahorita lo vamos a tocar un poquito. Si son altos en hidratos de carbono simples o complejos, si son altos en proteínas, si son energéticos, si son estructurales. Es un gran rollo, hermano. O sea, cuando alguien me dice en la calle, no, pues yo me quité el pan y el refresco y con eso voy a bajar de peso, y yo digo, yo estudié 12 años gratis, ¿no? O sea, realmente sí es preparar, me encantó la palabra, el traje a la medida de una persona, de acuerdo a sus necesidades, en la etapa que se encuentre. Por ejemplo, las mujeres tienen muchos cambios en temas hormonales, cuando crecen, cuando se embarazan, cuando están en lactancia, cuando hay climaterio, de acuerdo a la edad, qué alimentos son los que más faltan o los más se requieren. Por ejemplo, en el climaterio pierden mucho calcio, en el climaterio, por ejemplo, hay algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida involuntaria de masa muscular, y tienes que cuidarla, no solamente para que tengas músculo, sino para que no cargues el riñón y a lo mejor tengas por ahí una problemática de una insuficiencia renal provocada por pérdida muscular, ¿no? Oye, Lalo, y retomando el tema de los mitos, creo que en la actualidad, en los últimos años, somos más conscientes en nuestro organismo. Es decir, ya nos damos cuenta
cómo reacciona nuestro cuerpo cuando ingerimos tal o cual alimento. Y me refiero mucho a que con anterioridad, pues las personas que tenían ciertas alergias, puede ser al pan, al tema del gluten o a otros elementos, pues no eras tan consciente, o sea, como que tú estabas acostumbrado a estar con el abdomen distendido, o tener gases, o estar siempre repitiendo, o el tema del reflujo, como que lo veías natural, ¿no? Y siempre el remedio casero y demás. Y siempre le echaban la culpa a la edad, ¿no? Es que ya crecí. Y no, o sea, tú puedes tener la edad que quieras y puedes estar saludable, ¿no? Ese es el tema. Fíjate que también está un poco tocado este tema, ¿no? O sea, de repente se pone de moda alguna cosa y entonces ahora hay una gran pandemia de intolerancia al gluten, ¿no? O simplemente son muchas modas. En 20 años creo que yo he visto real, a lo mejor unas 5 personas celíacas. La enfermedad celíaca es la alergia al gluten. 5 personas, veo 20 diarios. Entonces la idea, y te estoy hablando de 20 años de chamba. Claro. Entonces el tener 5 celíacos reales es una cifra mínima. Hay algunas cosas que son alergias y otras que son intolerancias. Y la intolerancia se puede como tratar un poco. No con esto estoy promoviendo el uso del gluten ni que digan, es que Lalo está como a favor de... Por ejemplo, otra cosa que está muy castigada es el lácteo. Otra cosa que está muy castigada a lo mejor fue la carne de puerco en su momento. Cuando la carne de cerdo es más magra que un pollo. Por ejemplo, un lomo de cerdo es más blanca que un pollo. Cuando su nivel de proteínas es muy alto, cuando su nivel de complejo B es altísimo. Es un gran alimento que se puede utilizar. Y muchas veces está como maltratado por las habladurías que hay como en la vida de la mala información que nos puede llegar a tocar. En este aspecto de las personas celíacas que mencionas, que lo hemos escuchado mucho, ¿cómo poder detectar o identificar correctamente que una persona es celíaca? Pues mira, lo primero que debes de hacer es, lo primero que empieza a suceder es que empiezan a tener diarreas muy frecuentes. Okay. Lo segundo es que empiezan a tener distensión abdominal todo el día, en todo momento. Y empiezan a ser muy frágiles en su digestión, empiezan a tener mucha fragilidad en la digestión, pero mal, o sea, realmente mal. Y luego hay algún estudio en el cual se puede tomar alguna muestra de sangre y se puede saber si estás teniendo alguna alergia a alguno de los alimentos en general, entre ellos viene el gluten, ¿no? Ahí se puede ver si hay huevos, si hay algunas frutas, si algunos, por ejemplo, las oleaginosas, que son las semillas, también hay mucha gente que son muy alergenas, hay personas que sí presentan mucha alergia a esto. Entonces, primero que nada, ir a un especialista y no empezarse a estar solo o escuchar los consejos de la tía, de la prima o la comadre, ¿no? O sea, hay muchos puntos que hay que tratar antes de declarar celíaco a una persona. Y en ese sentido, o sobre la misma línea, ¿cómo poder identificar cuando una persona es alérgica o es intolerante? La alergia es radicalmente fuerte y la intolerancia es como una pequeña inflamación, como algunas veces sí, algunas veces no. De repente tengo algunos gases, hay algún pan que me viene mal o bien. Por ejemplo, hay un pan que le llaman de masa madre, ¿no? Correcto. Que lo dejan fermentar el tiempo. Yo siempre digo, vivimos a las carreras. Entonces las personas que elaboran pan, por las carreras en las que vivimos, ya no le dan tiempo a la masa de fermentar fuera, sino que la terminan de amasar y la llevan al horno. Entonces muchas veces ese fermento termina siendo dentro del cuerpo humano, entonces tengo distensión, pero ¿cuál gluten? El problema fue que el polvo fermentador que se le pone para que esponje, pues está haciendo dentro de mi cuerpo estragos, ¿no? Entonces realmente no es el gluten, sino es el polvo fermentador. Entonces realmente hay muchos puntitos en los que te puedes dar cuenta, es abismalmente agresivo el celíaco en cómo se siente a cómo es un intolerante. Nos encontramos iniciando el 2023 y sin duda siempre el iniciar un año es motivo para poder hacer los famosos hábitos o deseos o propósitos, ¿no? Estos propósitos de año, ¿no? Y muchas de las personas dicen, oye, es que ahora sí mi propósito es hacer ejercicio, ahora sí mi propósito es bajar estos kilos que traigo de más. En ese sentido, ¿qué puedes recomendar de caminar de la mano de ustedes como nutriólogos expertos para poder ayudar a cumplir realmente estos propósitos que se nos quedan en el camino, ¿no? Efectivamente, las fechas más abundantes en la consulta y en los gimnasios es enero, ¿no? Enero, febrero, marzo, si es que les dura algo, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos que hacer una retrospección de fondo. Sí yo siempre les aconsejo que si ya has batallado mucho con este tema, saber de dónde proviene tu problema y no simplemente es alimentario. También hay que trabajar la mente un poco, hay que trabajar la cabeza. Yo siempre he sostenido que el nutriólogo y el psicólogo deberíamos de ser canasta básica de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues depende mucho cómo funcione tu mente y depende mucho cómo funcione tu cuerpo para que tú estés bien, ¿no? Esta comunión entre la mente y el cuerpo es maravillosa para tener un gran funcionamiento. Entonces,
empezar como, si ya lo intenté varias veces y no lo he logrado, hay que identificar dónde está la falla. Lo segundo que les propongo siempre es tener metas cortas, porque si les sobran 30 kilos y entonces lo ven hasta allá, definitivamente siempre es como que, uy, no, en lo que yo hago y en lo que no. Entonces empezar a hacer como metas cortas, por ejemplo, salir a caminar todos los días 10 minutos, creo que todo el mundo lo puede hacer. A lo mejor esos 10 minutos en este momento no te van a bajar de peso, pero te van a crear hábitos firmes y fuertes, donde podemos trabajar el que vayamos incrementando, como dicen los italianos, increciendo, el tema de esta actividad física. Empezar a recortar algunos alimentos, ¿no? O sea, hay algo que me gusta mucho que no es lo correcto porque no es a la medida, pero es un buen inicio, como de empezar a hacer recortes, ¿no? O sea, me voy a comer la mitad de lo que me estaba comiendo, ¿no? Si me sirven el arroz, es la mitad del arroz. Si me sirven el plato fuerte, es la mitad del plato fuerte. Si me como 2 piezas de pan, me como nada más una. Empiezo a hacer, repito, no es lo ideal, porque de repente sí hay que ir al traje a la medida, pero sí empezar con algo que no sea tan agresivo para mí. Habemos personas que nos gustan los resultados un poco más rápidos, entonces detectar un poco qué es lo que nos gusta a nosotros para ver si entonces le pongo un poco más de power, si se lo quito, si me siento muy presionado. Entonces, jugar un poco con los sentimientos y las sensaciones que estoy teniendo a través de los alimentos y mejorar mi relación emocional con los mismos, ¿no? Porque muchas veces comemos con culpa. O con culpa o con nostalgia, ¿no? Me recuerda a la sopa de mi abuelita, voy a casa de mi mamá, voy a casa de mi tía, de mi primo, de mi hermano. Entonces, el tema tiene mucho que ver con las fiestas de mi pueblo, con las fiestas de mi comunidad, con la primera comunión, y empezar a quitarnos la repartición de culpas, Ale. La repartición de culpas es aquella que es que yo no fui, lo que pasa es que me invitó mi mamá y no le pude decir que no. Es que vino mi tía de no sé dónde y entonces tuve que comer. Es que yo no estaba, pero llegó Alejandro y me invitó y entonces tuve que comer porque vino Alejandro de visita, ¿no? O me tuve que tomar unos tequilas. O me tuve, porque la palabra es como que siempre están obligados a, y la verdadera historia es que ellos son, o nosotros somos. Es un deseo reprimido y buscamos el pretexto. ¿A quién repartir la culpa? Lo segundo es la minimizada, ¿no? Observa a las personas, o obsérvanos, porque me cuento entre ellos, yo también lo he hecho. Minimizar, ¿cómo minimizas? Taquito. No sé, una pancito, una tortillita. Tortillita. La palabra hito minimiza tu culpabilidad. Ok. Entonces, las cosas como se llaman, como son. Si yo hoy tengo ganas de comerme aquí hay unos tacos muy famosos que se llaman los tacos Roger, que son muy grandes con milanesa y un montón de cosas. Si me quiero comer un taco Roger, voy y con toda la conciencia del mundo me como el taco sabiendo el pro y el contra de lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que el día que también decida no hacerlo, sea con la conciencia de por qué estoy decidiendo no hacerlo. O sea, argumentarme en mi mente, argumentar en mi forma de pensar el por qué sí lo voy a hacer o por qué no lo voy a hacer. Siempre pretextamos el por qué sí. Ahora, enséñate a pretextar por qué hoy no vas a preferir eso. Me siento mejor, porque me levanto con más energía, porque no me inflamo. Yo siempre he comparado la comida con el novio golpeador o con la novia tóxica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me lastima, me inflama, me da reflujo y ya está uno tarado, ¿no? Entonces, la idea es mejorar mi relación con los alimentos, no repartir culpas y dejar de minimizar los problemas. No estamos hablando de las relaciones personales. No. Estamos hablando de esa es la relación con los alimentos. O si les quedó el saco, pues está chido, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cómo poder hacer el tener una alimentación más consciente? O sea, ¿cómo realmente entender lo que nos estamos llevando a la boca? Pues es justo esto que te estoy diciendo, ¿no? La idea es saber si me está nutriendo. Parecería como que estás loco, pero sí tienes que empezar a tener una relación como de hablarte a ti mismo. No lo vas a decir en voz alta porque vas a parecer loco en los lugares, ¿no? Pero sí es, tu pizza hoy no me conviene. ¿Por qué? Porque estoy buscando una mejoría en mi peso, porque tengo el azúcar elevada, porque la presión arterial no me favorece, porque entonces hoy yo quiero mejorar esto y entonces hoy voy a decidir comprar mejor esto y esto y esto, que vamos a hablarlo en algún momento también, de qué es lo que me favorece, ¿no? Hay muchas personas que se engañan, ¿no? Entonces van al súper y dicen, voy a comprar estas galletas perenganas para las visitas, y la visita siempre eres tú, ¿no? Y voy a comprar o voy a tomar refresco, o voy a comprar refresco para cuando vengan las visitas, y generalmente la visita eres tú. Entonces el tema es saber si vas a tener una visita, ese día sales, compras y pones lo que tengas que poner. Y por qué no hacer una mejor oferta alimentaria a tus visitas, ¿no? No siempre tenemos que agasajar una visita con cosas que sean chatarras o poco nutritivas. Oye, Lalo, y desafortunadamente con lo que estamos saliendo a nivel mundial del tema de la pandemia, los niveles de ansiedad incrementaron.
Sí, ansiedad, estar encerrados, el tema de los alimentos, etc. ¿Cómo poder entender cuando la ansiedad es presa de nosotros y empezamos a comer por la famosa ansiedad? ¿Es así? Sí, efectivamente. Acuérdate que la gama del azúcar es una gama enorme, ¿no? Todos los hidratos de carbono o carbohidratos, como le llaman normalmente, son un tipo de azúcar. Hay una gama enorme, ¿no? Entonces, de los más simples hasta, o sea, pasando por toda la gama, pero al final todos son azúcares, ¿no? Desde el azúcar blanca de polvo hasta las frutas, los jugos, el pan, la tortilla, la papa, el elote, el arroz, el camote. O sea, hay de mejores calidades nutrimentales, pero al final son azúcares. Y los azúcares tienen la particularidad de ser adictivos. Entonces, entre más recurra yo al azúcar, el azúcar más va a representarme una problemática de ansiedad. Te lo voy a explicar, a ver si lo logro con una gráfica, ¿no? Cuando yo como algún azúcar, mi cuerpo la recibe y dispara, si fuera una gráfica, se va para arriba la gráfica del azúcar. Esto lo detecta. ¿Qué es la insulina? No, la insulina es la encargada de detectar esto. Ok. Entonces, cuando lo detecta, empieza a arrojar una hormona que se llama insulina, que tiene el páncreas, y hace que baje. Pero si yo le metí mucho power al azúcar, y entre más arriba sea el pico, más insulina tengo, entonces la bajada es más ruda. Okay. Cuando viene la bajada, ahí es cuando empiezo a tener periodos ansiosos. Lo que tengo que hacer en vez de picos, lo que tengo que hacer es constantes. Y entonces fraccionar la comida es una forma correcta de hacerla. Es un poco la antítesis de lo que está de moda de hoy, que es el ayuno intermitente. Todas las corrientes nutricionales sirven, todo sirve para algo, pero yo siempre les pregunto a mis pacientes, a ver, como ejemplo, la amoxicilina, que es un antibiótico, ¿es bueno o es malo? Depende, ¿eh? ¿Para quién es, no? El que está sano no lo necesita, el que está enfermo sí lo necesita. Entonces, ¿por qué estigmatizar alguna forma alimentaria? Simplemente hay que saberlas utilizar. Claro. El problema del mexicano y de muchas corrientes robadas de nuestros vecinos del norte es que queremos copiar cosas sin fundamento. Entonces, por ejemplo, hacemos la famosa cetosis o keto, que es no comer ni un solo carbohidrato, que está fundamentada en las dietas del doctor Atkins de los años 70. Entonces, en el 2023 estamos haciendo fundamentos de 1970. Ese es el primer error. Luego, para vernos muy fresas, lo vamos a meter con ayunos que copiamos de los monjes tibetanos o de los hindúes, que tienen otras características, que ellos tienen una cierta meditación más profunda, que tienen un ritmo de vida distinto al de nosotros. Entonces, lo freseamos con un ayuno intermitente junto con una cetosis o una keto. Y luego, pues como cereza del pastel, entonces vamos a vender valores agregados, ¿no? Entonces te voy a vender el pan keto, la tortilla keto, claro, la coliflor keto, el esto keto, el otro keto. Y entonces encarezco brutalmente el mercado de la nutrición. Y yo siempre he pensado que la nutrición es para todos. O sea, cuando le digo a un nutriólogo o nutrióloga más joven, siempre les digo, a ver, piensen que también van a poner alimentación a unos niños que tienen escasos recursos, a unos papás que no ganan cierto dinero. No puedo estar pensando todo el tiempo en mandar salmón de Noruega con quinoa del Himalaya, con tapioca de Nueva Zelanda, porque no va a haber ni la posibilidad, ni es sustentable, ni económicamente está bien. Y entonces empezamos a jalar con ciertas modas para estar como muy in o muy chidos, y la verdad es que no hay nada como volver a la base, como volver al principio, a los fundamentos iniciales de la nutrición, dirigida a la persona que estás viendo a través de una corriente nutricional que le convenga al paciente. No es que esté peleado con una corriente nutricional, simplemente es que está mal aplicada, no es para todos. Entonces no puedo tomar una corriente nutricional de internet y bajarla hacia mi persona porque no tiene ni idea de a quién se la están entregando, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, necesito saber muchos datos de una persona para poder diseñar un traje a la medida. Sí, totalmente de acuerdo, y que viene correlacionado a peso, edad, metabolismo, porcentaje de grasa, actividad física, etc. Yo quisiera terminar este primer bloque sin antes preguntarte lo relacionado al tema de la ansiedad y de las azúcares y lo que mencionabas. Se me viene a la mente la parte de los que somos papás y que tenemos niños pequeños. A veces controlamos mucho el tema del azúcar y vemos que si el niño se come un chocolate, todo el rollo trae una pila impresionante. ¿Es cierto esta parte? ¿Y sí, cómo controlar, cómo darle el consejo a los padres de familia que tienen estos pequeños, cómo realmente regular el tema de los dulces, caramelos, golosinas, toda esta parte? Fíjate que yo a veces me he preguntado, ¿quién caramba le dijo a la gente que la comida de los niños es nuggets, pizza, espagueti?
O sea, pero hay que preguntarle a los restaurantes que siempre nos dan esa oferta, ¿no? Y a las fiestas infantiles, y a las mamás que no tienen una cierta conciencia, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto, ¿quién cara me dijo que esa es la alimentación? Correcto. Yo tengo la fortuna de tener 2 niñas, ¿no? Desde que son pequeñas, pues obviamente son hijas de nutriólogo. El mejor experimento que yo puedo hacer con ellas es enseñarles a comer lo mínimo de azúcar simple que se pueda. Entonces, a ellas 2, muy poco se les dio. De hecho, en el día a día no existe el azúcar simple, ¿no? O sea, hay de todo. Hay carne, hay pollo, hay pescado, hay verduras, hay frutas, hay muchas cosas, ¿no? Incluso algún postre ligerón que pueda dar, por ejemplo, un ate con queso, un tipo de esas cosas, ¿no? Sí hay algo de azúcar, pero es como muy medido. Claro. Y entre semana eso funciona muy bien. ¿Qué pasa el día que mis hijas van a una fiesta infantil? Posiblemente prueban, pero no tienen esa ansiedad de ir a comer y atascarse, porque no han desarrollado esa ansiedad porque no hacen picos de azúcar, se mantienen en una constante. Entonces, no solamente es el fundamento que estudié, a lo mejor tú no te acuerdas porque nos dejamos de ver muy chicos, pero en mi adolescencia yo llegué a pesar 142 kilos. Wow. Una de las razones por las cuales me volví nutriólogo. Y eso es porque estamos acostumbrados a que mamá y papá pues te dan a manos abiertas, ¿no? O sea, desde que somos pequeños, eres un bebecito y entonces lloras. Y lloras porque tienes hambre, lloras porque tienes sed, lloras porque tienes frío, lloras porque te pique la etiqueta de la ropita que traes puesta, lloras porque tienes calor, lloras porque... Y entonces las mamás en cuestión muchas veces no se detienen a ver qué es lo que tiene el bebé y entonces lo primero que hacen es ponerle una mamila en la boca. Y entonces las emociones se empiezan a relacionar con que estoy triste como, estoy enojado como, estoy lastimado como, y entonces empezamos a relacionar este tipo de cosas más la adicción del azúcar, porque generalmente es ese tipo de alimentos. Si te portas bien te compro un dulce. Correcto. Entonces empieza el condicionamiento al azúcar. Y entonces lo que te reta o lo que te hace sentir mucho más atractivo es pues, lo prohibido, papá, ¿no? Entonces, claro. En mi casa no es prohibido, en la casa de mis hijas no es prohibido, simplemente se come saludable, se les explica el porqué cuando empiezan a tener la edad para hacerlo, sin clavarte en una dieta. Yo a mis hijas jamás les he puesto una dieta ni se las va a poner, porque si les enseñas a comer, ellos solitos empiezan a preferir alimentos. Mis hijas, y lo hablo porque pues, es el tema que yo puedo decir, los pacientes son secretos, digamos, no puedo hablar de ellos, causan sensación en las familias porque llegan a una fiesta y les preguntan, o a una comidita con una amiguita y le preguntan, mi amor, ¿quieres un postre? Sí, ¿qué quieres? ¿Tendrás una manzana? ¿O tendrás una pera? ¿O tendrás un plátano? Es correcto. Y entonces las mamás se sacan de onda, como diciendo, ay, ¿cómo, ¿por qué piden eso? Porque esto debería ser lo común. O sea, los niños gorditos, los niños pasados de peso, los niños con índices de grasa alto, los niños con riesgo no son sanos. Entonces, ¿por qué estamos poniendo como ejemplo siempre a estos niños, ¿no? Entonces, es que este come mejor, es que este come mucho, es que mi hijo está bien grandote, es que mi hijo pesa mucho, es que mi hijo se estiró antes. No podemos forzar, caminó antes. No, hay que ir por pasos, por tiempos. Los niños tienen tiempos, los humanos tenemos tiempos, los adultos tenemos tiempos, los ancianos tienen tiempo. En ese sentido, ¿en qué momento es oportuno o sería oportuno que yo como padre de familia pueda detectar que mi hijo, mi hija no está teniendo el peso correcto, el peso adecuado, un buen balance en la alimentación y en qué momento traerlo con ustedes? Hay unas percentilas que tienen los pediatras regularmente, donde hay unas curvas de estatura para la edad, talla para la edad, peso para la edad, donde estadísticamente te dan un panorama de cómo está tu hijo, ¿no? Entonces, siempre que tú lo lleves a sus consultas con el pediatra, te va a dar o te tendría que dar un panorama de cómo se encuentra. Si alguna percentila está muy elevada, es el momento entonces de llevarlo al especialista, ¿no? Los niños son muy nobles, entonces con que hagas ciertas modificaciones sencillas o ciertas preferencias alimentarias, si el niño es sano no va a tener ningún problema. La problemática proviene cuando ya es un niño que ya desarrolla tempranamente alguna enfermedad. Hay muchos pacientitos que vienen ya con resistencia a la insulina y tienen 5 o 6 años, que ya vienen con diabetes mellitus y tienen 5, 6, 7, 8 años. Ya hay pacientes que vienen con problemas de obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y son chiquitos. Entonces, el problema no es el niño, el problema muchas veces son los papás, y muchas veces, o siempre son los papás, y cuando llegan a consulta dicen, es que llora. Ah, no, pues entonces dale tequila. ¿Por qué? Porque pues, si no va a llorar también, ¿no? Entonces, la idea es hacer una conciencia de lo que nosotros tenemos que decidir como padres por nuestros hijos, con responsabilidad, y no por quitarnos la problemática de que pues, no me la haga ahí de tos o llore o me tire un berrinche. Wow, pues creo que ha estado muy interesante esta primera etapa de la entrevista con Eduardo Romero Villa.
transmitiendo desde Puebla en la clínica NUTSA, en las instalaciones en Plaza IN. No se pierdan el siguiente capítulo, vamos a estar hablando de los alimentos que vamos a tener en la alacena, qué alimentos son ricos en fibra, qué alimentos son ricos en magnesio. Vamos a ahondar más en estas famosas dietas, en estas tendencias de keto y el tema de los ayunos intermitentes. Y los invitamos a que se suscriban aquí en nuestras redes sociales, le den clic a la campanita, están apareciendo en las redes sociales de Eduardo. Todas las dudas que tengan va a estar contestando Eduardo y un servidor las preguntas que puedan tener. Por favor, háganoslo saber y acompáñenos en el siguiente capítulo, por favor.